Esto es Imagen Empresarial y estoy muy contento también porque nos toma la llamada Juan Carlos Trujillo. Él es el presidente y director general de P&G México, de Procter Gamble, una empresa muy emblemática. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Muy contento de estar aquí. Un saludo a ti y a todos tus oyentes. Gracias, Juan Carlos. Bueno, lo primero a saber es qué comprende hoy Procter Gamble en México, cuántas plantas tiene y sobre todo cómo se identifica o qué tamaño tiene en el universo P&G, que es una empresa global, el mercado mexicano. Pues primero, la operación de Procter Gamble en México es la más antigua de Latinoamérica. El otro año estamos de aniversario, 75 años, cumplimos el otro año. Es la operación más grande de Latinoamérica y una de las 10 más grandes del mundo. En México operamos con 6 plantas, 2 centros de distribución, oficinas en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Qué interesante. Y desde el punto de vista del tamaño de mercado para P&G, ¿qué tamaño tiene México? México, como te dije, es uno de los 10 países más grandes del mundo. Creo que en este momento rankeamos número 7. Es la séptima operación más grande del mundo. Hay que tener en cuenta porque Procter opera en más de 150 países, ¿no? Entonces, realmente es una operación bien importante. Claro. Y en términos de líneas de negocios, ¿cuáles son las mismas? En México, las líneas de negocio más importantes son la línea de cuidado de la ropa, es decir, detergentes y suavizantes, champús o cuidado del cabello. Salud es una línea que viene creciendo mucho y se está convirtiendo ahora en la tercera línea más importante. Está cuidado oral, está afeitado con la marca Gillette, está toallas femeninas, entonces es un portafolio bastante amplio. Lavatrastos también bien grande en México. Claro. Ahora, veía los resultados del último trimestre, pues han seguido creciendo y hace un año 2022 pues de mucha inflación, ¿no? Lo fue desde el año pasado. ¿Cómo ha sido, digamos, este 2022 para P&G, particularmente considerando pues este fenómeno inflacionario? Pues lo que tú decías, los resultados del último trimestre a nivel global fueron muy positivos, un crecimiento de 7%. Eso viene sobre otro crecimiento de 7% el año pasado para una operación tan grande como Procter, que es de cerca de 80 billones de dólares a nivel global, pues son números muy positivos. México tiene obviamente, no solo en el último trimestre, sino en el último año, unos resultados extraordinarios también, está ayudando bastante a ese crecimiento global. No sin retos, hay muchos retos en este momento en el mercado, uno de ellos, como tú dices, la inflación. Estamos operando en mercados inflacionarios como probablemente nunca antes se había visto en la historia reciente, no solo en Latinoamérica, en donde estamos acostumbrados a este tipo de operación con inflación, sino en Europa, Estados Unidos, tú lo sabes. Hoy por hoy probablemente la inflación de México está más baja que la de Estados Unidos, Europa. Es un reto, pero es un reto que hemos venido manejando relativamente bien a través de, primero, productividad; segundo, tratando de que nuestros precios, nuestros productos no incrementen más allá de la inflación en los países donde operamos, porque sabemos que nuestros productos son indispensables para los consumidores de los diferentes países, que son productos que se compran semanal, quincenal o máximo mensual, entonces son importantes. Entonces, hasta ahora se ha manejado relativamente bien, pero sigue siendo un reto. Claro. ¿Cómo han cambiado los patrones de consumo en el caso de México? Por dos efectos muy importantes. Uno, el que estamos hablando, la inflación, pero sobre todo también la pandemia, que ahí hubo una transformación importante. Saber si esos cambios en los patrones de consumo por la pandemia siguieron una vez que pues hoy ya estamos en prácticamente en el ya sin pandemia, en un escenario pospandémico, y luego vino la inflación, ¿no? Entonces, ¿cómo computan estos dos elementos en la tendencia de consumo y patrones en México? Mira, súper interesante, Rodrigo. ¿Qué pasó? En la pandemia tuvimos un incremento importante en todo lo que son nuestras líneas de aseo y salud. La categoría de lavatrastos se disparó, obviamente, por la gente, pues cenando, comiendo en casa y lavando los trastes mucho más de lo que hacían antes. Categorías de detergentes, suavizantes también se dispararon. Categorías de salud como Big Vaporú, todo esto también.
bastante. La gente obviamente se volvió mucho más consciente del tema y la importancia de mantener su salud y de mantener la limpieza en las casas. Cuando terminó la pandemia, lo que estamos viendo es que esto se mantiene, con contadas excepciones. Lavatrastos obviamente ya no tanto porque la gente está saliendo otra vez a cenar, a comer en las calles. Pero el resto se mantiene y no solo se mantiene el consumo en las líneas, sino que la gente todavía está comprando productos de alto valor. Yo creo que la pandemia ayudó para que la gente realmente viera la importancia de los productos que probablemente son un poco más costosos, pero realmente tienen un performance mejor. Eso por ahora se mantiene, la inflación en nuestras categorías todavía no está generando ese trade down que probablemente está esperando que se haya generado en otras categorías. Entonces, eso que pasó en la pandemia mayormente se mantiene post pandemia en la mayoría de nuestras categorías. Claro, qué interesante. Y en términos del consumidor mexicano, ¿cómo se distingue? Digamos, ¿está diferenciado? ¿Se comporta parecido a Estados Unidos? ¿O más bien se parece más a América Latina? ¿Cómo es el consumidor mexicano? Yo diría, eso es bien diferente por categoría, yo diría que se parece más al consumidor latinoamericano, pero tiene ciertas particularidades. Por ejemplo, en el caso de cuidado del cabello, el consumidor mexicano es uno de los que más se lava el cabello, más de 6 veces a la semana, eso en Latinoamérica es bastante menor. El único país que está por encima de eso es Brasil, que es 7 veces a la semana. El consumidor mexicano lava los trastes de una manera diferente a como los lavan probablemente en otros países de Latinoamérica. Aquí ponen lavaplatos en un recipiente con agua y de ahí mismo lavan, acumulan los trastos en muchos casos para lavar al final del día. Entonces hay particularidades por categoría que son las que nosotros vamos día a día entendiendo, viendo cómo los podemos servir mejor. Pero sí se parece más al latinoamericano que al norteamericano. Qué interesante, qué fascinante. O sea que en otros países de América Latina ensucian un plato y lo lavan en el momento y así va ocurriendo y aquí al final del día se lavan los trastes. Esa sería una Sí, diferencia. sí, Qué interesante. sí, eso no es absoluto, pero direccionalmente sí, el mexicano acumula mal los platos. Y obviamente cuando los va a lavar, entonces la suciedad está mucho más pegada al plato, es más difícil, por eso se necesitan productos de performance mejor. Entonces, bueno, cada país tiene sus particularidades, pues en México están algunas de estas que te di. Claro. Oye, y bueno, sé que tú encabezaste P&G también en Colombia. Y digamos como espejo y para entender este tipo de fenómenos que son interesantes, ¿cuáles serían las diferencias entre un consumidor colombiano, ya nos decías varía de categoría a categoría con respecto a uno de México? ¿Qué te puedo decir? En Colombia, por ejemplo, las consumidoras piensan que lavarse el cabello todos los días es malo para el cabello, Ah. entonces hay ese mito de lavárselo un día sí, un día no, o cada 2 días. En México es todo lo contrario, no lavarse el cabello es casi que no entra en la consideración de los consumidores. En México salir con el cabello mojado, las mujeres denota limpieza. En Colombia o incluso en Perú y en Chile, que eran países que yo manejaba antes también, salir con el cabello mojado es un insulto, no se puede, hay que Ah. primero arreglarse y secarlo. Entonces hay diferentes particularidades que son interesantes, por decirlo menos, en cada uno de los países. Claro, no, pues está fascinante, sobre todo porque, pues ya me imagino cuando van mexicanas a trabajar allá, quizás aquí, pues si llega con el cabello seco nadie dice nada, pero si llegas con el cabello mojado, pues sí, es muy evidente y entonces debe haber ahí pues no sé si un rechazo, pero sí deben ver medio raro esas costumbres y un montón de otras, ¿no? Que debe haber estas diferencias y que uno no se da cuenta y por eso interesante lo que nos comentas. Juan Carlos, debo hacer un corte, pero pediría la bondad de tu tiempo porque me gustaría saber también qué implica pues esta operación que tienen en México. Nos decías van a cumplir 75 años, sobre todo
lo que se produce aquí, qué tanto se vende en el mercado mexicano, qué tanto se exporta, y bueno, todos estos aspectos que también son interesantes y fascinantes de una empresa muy emblemática para todos en México como es P&G. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros a través de una videollamada Juan Carlos Trujillo, el presidente y CEO de P&G en nuestro país, de Procter & Gamble. Juan Carlos, y antes de ir al corte, te preguntaba, bueno, de la parte en donde en México produce, nos decías, bueno, cumplen 75 años en nuestro país. Saber de las plantas que tienen en México, qué porcentaje se vende en el mercado mexicano y qué tanto se exporta y a dónde se exporta. Bueno, ese dato es fácil. De las 6 plantas, 50% de lo que producimos es para el mercado mexicano, 50% se exporta. De ese 50% que se exporta, 80% se exporta a otros países de Latinoamérica, Centroamérica y Suramérica. Y el otro 20% se exporta mayormente a Estados Unidos y algo, pero poco, a Europa y Asia. Claro. ¿Y cómo se ve? Ya lo decías, ¿no? El buen resultado de México, pero sobre todo en esta última parte del año, porque pues a mí me ha sorprendido, digamos, los datos que sabemos en términos de la estimación del PIB, por ejemplo, que México avanzó 4.3%, me parece realmente formidable. Ustedes llevan el pulso, no te pido un número exacto porque sé que pues, son una empresa pública y tal, pero ¿cómo se ve el ritmo del consumo en México? ¿Cómo se ha visto en el 2022 y sobre todo en esta última parte? Mira, se sigue viendo fuerte. De hecho, nosotros también en parte estamos sorprendidos. Yo, como tú dices, números exactos no te puedo dar, pero yo te diría que el año que vamos a terminar en Procter México probablemente va a ser el mejor año en los últimos 20 años. Al menos de eso tengo historia yo. Y el consumo sigue fuerte en todas las categorías en donde estamos operando. Esto a pesar de la inflación, esto a pesar, obviamente, de la incertidumbre, porque hay mucha incertidumbre. Yo creo que se debe en gran parte al tema de remesas. Todos sabemos el incremento que ha habido en las remesas desde la pandemia hacia México, ya 56 billones de dólares, y yo creo que esto en gran parte está ayudando a que las categorías se mantengan sanas. Pero obviamente el objetivo que tenemos nosotros son dos. Uno, que las categorías donde operamos crezcan, y segundo, que nosotros seamos motor de crecimiento de esas categorías. Entonces, estamos creciendo bien por encima de lo que viene creciendo el mercado, lo que conlleva ganar participación de mercado. Entonces, una combinación de categorías sanas y fuertes y los consumidores mexicanos privilegiándonos con su preferencia, al menos en estos últimos años. Claro. Entonces, todavía se ve fuerte. Y el 2023 decías, pues sí, se ve más complicado. Es que uno no puede evitar ver, por ejemplo, que si Estados Unidos se va dibujando una recesión, pues eso tendrá un impacto en México. Pero hoy por hoy, pues lo cierto es lo que mencionas, ¿no? La fortaleza que hay y sobre todo, pues cuando yo veo los reportes de resultados trimestrales corporativos de muchas empresas, los efectos del tipo de cambio a veces pegan. En el caso de México, el peso mexicano ha mantenido una fortaleza si lo comparamos con otras geografías. Bueno, tú lo has dicho mis dos mayores preocupaciones para el otro año. Yo creo igual que tú, el 2023 va a ser un año un poco más difícil. Las dos riesgos grandes son la desaceleración de la economía norteamericana. Sabemos que en gran parte la economía mexicana depende de la economía norteamericana, no solo por la remesa, sino la manufactura, muchas cosas. Y lo segundo, la tasa de cambio. Hemos sido también afortunados de tener una tasa de cambio en México estable, pero tampoco sabemos por cuánto se va a mantener. Entonces yo veo eso como los dos grandes riesgos, unidos de pronto a que en algún momento yo sí siento que el consumidor va a empezar a tomar decisiones por el tema de inflación. Seguramente el Banco Central va a subir tasas otra vez, siguiendo lo que acaba de pasar en Estados Unidos. Las hipotecas van a subir. En algún momento el consumidor mexicano se va a empezar a resentir y seguramente empezaremos a vertir daño. Entonces yo sí espero un año 2023 un poco más difícil de lo que ha sido el 2022. Sin embargo, todavía espero que sea un año bueno. Claro. Por último, saber qué hay de lo que se realiza en México en esta presencia grande que tienen con las 6 plantas en cuanto a investigación y desarrollo. ¿Se hace aquí investigación y desarrollo y cómo se tropicalizan los productos globales de Procter para el mercado mexicano? Entendiendo estas diferencias que sí que me han sorprendido. Yo pensaba que todo el mundo se lavaba el pelo
cuando te bañas te lavas el pelo normal, ¿no? Entonces es bien divertido, interesante, y eso quiere decir adaptación de productos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los trastes que también nos contabas que pues, para uno no es visible cuando no vives en otro país. ¿Qué hay de ese componente, el desarrollo que hay para el mercado mexicano de estos productos? Y te cuento otra divertida de la consumidora, no solo mexicana, sino latinoamericana. Es la consumidora latinoamericana mide la limpieza con espuma. Si tiene espuma limpia, si no tiene espuma, no está limpiando el producto. Wow. Cualquier producto, detergentes, champús, lavatrastos. En Europa no. De hecho, las lavadoras en Europa, casi todas son de carga frontal, tienen que hacer poca espuma. Pero si a una consumidora mexicana tú le das un producto que haga poco espuma, le echa más producto porque ella no cree que esté lavando hasta que tenga mucha espuma. O no creemos, porque yo soy parte de estos consumidores mexicanos. Claro. Entonces hay varios que son muy divertidos, algún día hablamos de todos ellos. Pero mira, nosotros tenemos centros de investigación y desarrollo en cada una de las regiones donde operamos. El centro grande que nosotros tenemos en Latinoamérica está en Brasil, en Lubeira. Estaba antes en Caracas, pero por obvias razones Ujú. tuvo que salir de allá. Pero ellos tienen satélites en cada uno de los países donde operamos y en México hay gente de investigación y desarrollo también, aunque nuestro centro, digamos, regional está en Brasil, en Lubeira, cerca de Sao Paulo. Qué interesante. Y ahora sí, por último, ¿cuántas personas trabajan en Procter en México? Incluyendo las plantas, incluyendo centros de distribuciones y oficinas generales, tenemos una operación de cerca de 7.000 personas que son empleados directos de Procter. Además, tenemos cerca de 4.000 empleados indirectos. Claro. Y toda la proveeduría, ¿no? Que debe ser enorme por Sí, el toda volumen. la proveeduría, los camiones, bueno, todos los proveedores que tenemos, que es, como tú dices, bien grande, es una operación bastante grande. Pues Juan Carlos, te agradezco mucho la entrevista, datos bien interesantes los que nos cuentas, una óptica también clave de México, de lo que ves en 2022 y lo que se asoma en el 2023. Te agradezco mucho. Rodrigo, gracias a ti, te mando un abrazo y feliz fin de semana a ti y a todos tus oyentes. Otro abrazo de vuelta y escuchamos a Juan Carlos Trujillo, el presidente y director general de P&G en México.